saber una serie de situaciones que los ciudadanos comunes y silvestres realmente no sabemos porque esto es de leyes. Primero, ¿qué nos puede decir usted sobre el juzgamiento a los menores de edad? Que se los juzgue como adultos, y hay voces que no quieren que se los juzgue como adultos. ¿Qué puede, constitucionalmente, cómo ve usted el asunto, doctor Hacho? Gracias, Vicente. De hecho, hay dos corrientes, una a favor de la penalidad para los menores de edad, que se sancione como adultos, y otra corriente que no, que califica esto como un retroceso a los derechos adquiridos, considerando el interés superior de los niños, que no pueden ser mezclados, unidos, sancionados, procesados como un delincuente adulto. Pero los hechos de la actualidad nos han permitido considerar, si ponemos en una balanza, los delitos son más atroces, inclusive aquellos que han cometido los menores de edad. Fíjese, hace un par de días, un menor de edad asesinó a 2 personas y no conforme con aquello, desmembró el cuerpo y las consecuencias están ahí. Este menor fue sentenciado a 8 años de edad, pero ya le falta 1 año y medio para que cumpla los 18 y sale libre. Entonces es necesario, mi querido Vicente, que haya una reforma al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez y Adolescencia. No olvidemos que en el periodo del gobierno anterior ya se reformó el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, incluyendo la penalidad para aquellas personas adultas que recluten a los niños para el cometimiento de delitos. Pero intocable es intangible el derecho del niño, que debe ser sancionado mediante una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Pero mire el interés político de quienes conforman la Asamblea Nacional, aprovechando este problema que todos sabemos que es necesario una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, se quieren introducir otros derechos para obligar al legislador a votar en paquete esta reforma. ¿Qué implica aquello? Que aparecen los progres, ya quieren inclusive, vía esta reforma, que empiece la adopción para personas del mismo sexo, que la adopción implique desde antes del nacimiento del niño, ya existan procesos de adopción. Entonces, ahí viene el enfrentamiento entre, como dice el gobierno, entre los pro y los contra, que no permite penalizar a los menores infractores. Ahora, doctor, 7:38, perfecto. ¿Cuál debería de ser la reforma a esta ley? La reforma básica es no penalizar, pues implica, estoy de acuerdo, un retroceso de los derechos, pero sí ampliar la penalidad. ¿Qué significa aquello? En el caso del infractor que había dicho hace pocos días, le falta 1 año y medio para cumplir 18 años y sale libre. A este menor de edad, no porque cumplió 18 años puede decirle vaya nomás, siga delinquiendo, porque este joven no tiene otra profesión, otro oficio, sino seguir en su mundo delinquiendo. El Estado debe absorber a este menor, no ponerle en las cárceles, sino darle un seguimiento específico mediante tareas comunitarias, mediante un trabajo, darle oportunidad que esté vigilado por las autoridades hasta el cumplimiento de la pena. Es decir, no considerarle como un delito, como un delincuente adulto, sino como un infractor que cumpla la pena en su totalidad, no con las garantías o el garantismo que la Constitución prevé actualmente. Ahora, si uno de estos 21 minutos para las 8, 21 y las 8, con el doctor Marco Hacho López, constitucionalista, si un menor de edad mata a 4 personas, ¿debería dársele qué trato? Mire, la legislación ecuatoriana implica, mate a 1 o mate a 10, la pena es la misma. Para la persona adulta, lo que se debe considerar es aumentar la pena con un tope de hasta 40 años,
siempre y cuando haya el concurso de infracciones o agravantes. Al menor de edad no se le puede aplicar, insisto, si es que mata o asesina a una persona o mata a 4, como es el ejemplo de su pregunta, la pena debe ser la misma. Debe ser juzgado por jueces de la niñez y adolescencia, porque hay un hecho, hay un principio, mi querido Vicente. La legislación ecuatoriana está subrogada a principios y garantías constitucionales, y en el segundo nivel, después de la Constitución, están los tratados y los tratados de derechos humanos y demás tratados internacionales de los cuales el Estado es parte. O sea, que por hoy que el derecho del interés superior debe respetarse no como mandato constitucional en el Ecuador, sino como un mandato que recoge el universo entero, garantizando los derechos humanos. Entonces, o sea, doctor, la pena para aquel es la misma como si hubiese matado a una persona o mate a 4. El problema es la intervención del Estado. A ver, doctor, o sea que si un menor hoy día asesina a 1 o 4, ¿cuántos años máximo se le puede dar al menor? En estos tope, 8 años. El tope es 8 años para un menor de edad. 8 años, y cuando tiene 14, cumple 18, después de 4 años, ¿lo dejan libre? Debe salir libre porque el derecho, reitero, no tiene retroactividad. Ya, correcto, no indica que porque cumplió 18 debe pagar otra pena, no. Ese principio no se debe dar. Ya, correcto, doctor. Entonces, ¿cuál debería ser el cambio? Porque eso es una barbaridad, sinceramente. Uno de 14 mata a 6 y a los 4 años después queda libre para que mate 100 más. El cambio, Vicente, me disculpa la interrupción, el cambio nace desde la responsabilidad del Estado. ¿Dónde están los jóvenes que no han tenido oportunidad? El hecho mismo de que un joven esté delinquiendo es porque ya perdió el derecho de estudios, porque no tuvo la oportunidad. Entonces la estructura no solamente está, debemos fijarnos con miras a una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, sino con miras a una reforma estructural del Estado, para que el Estado sea un cargo social. Pero ¿cuál debería de ser la sanción? ¿Cuál debería de ser la sanción para un menor que comete este tipo de delitos? Debería de ser. No va dirigido exclusivamente al menor infractor, sino en todo su contexto. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la corresponsabilidad de los padres? Sí, pero a ver, doctor, escúchamelo, es verdad, pero ya en la práctica, un niño mata a cualquiera porque es manejado por unos sicarios, que hay escuelas de sicarios que lo enseñan a matar ya. ¿Cuál debería ser el cambio? ¿Igual que a los 18 años quede libre o deberían detener las penas si le salen 40 años, que se quede 40 años preso? El menor de edad no va ni preso ni va a pagar una pena, sino técnicamente va aislado. Está aislado hasta los 18 años. Eso es actualmente. Una vez que cumpla los 18 años viene un trabajo social. Esa es la reforma. Un trabajo social bajo responsabilidad del Estado. Pero en libertad. En libertad. ¿Y si vuelve a matar ya después de 18 años? Ahí ya cumple 18 años, pues ya ahí cambia la figura. Inclusive el libro que sanciona a esas infracciones ya no se llama Código de la Niñez, sino se llama Código Orgánico Integral Penal. O sea que definitivamente tiene que seguirse manejando el criterio de que es un niño, aunque haya matado a un menor de edad. Es que Vicente, no podemos mirar a un lado y decir porque mató a 10, a 1, mató a 4, y a ese niño debe pagar de por vida. No, sigue siendo menor de edad hasta que no cumple 18 años. Es más, si hoy día tiene 17 años y mañana cumple 18, hoy cometió el delito, ese niño, ese adolescente, debe ser sancionado conforme a la praxis que le ampara, porque todavía le falta un día para cumplir 18 años. Ok, 7:44, 16 minutos para las 8 de la mañana. Pasando a otro tema. ¿Qué le parece y qué comentario tiene usted sobre el archivo en la Asamblea Nacional de la ley antipillos? Mire, esta ley es necesaria para el Ecuador, como toda ley que venga o que esté vigente. El problema son los intereses políticos. El problema es la rivalidad política entre el presidente de la República, que se crea su propio espacio de problemas
con respecto a la Asamblea Nacional, que también jalan sus intereses particulares, mucho más si nos encontramos en campaña. Entonces, esta ley denominada antipillos, lo que hace es retener un espacio para efectos de sancionar a personas que están dentro del mundo del sicariato, de extorsión, de vacunas, pero también ha tenido su resistencia en la Asamblea porque de forma disfrazada se aplican o se reconocen determinados impuestos que la ley o los intereses políticos, mucho más si estamos en campaña, han sido pues devueltos por la Asamblea Nacional. Desde su punto de vista, aparte de lo constitucional, ¿usted cree que está bien que se cobre impuestos a la venta de carros usados para esa plata utilizarla en la lucha contra el lavado de activos? Vea, Vicente, se nos vendió la figura de 3 puntos adicionales para el IVA, diciendo que ese dinero iba a destinarse al conflicto interno que está en el Ecuador, que se declaró en el Ecuador. Pero los ecuatorianos que no nos fijamos, no leemos a tiempo, el título de esa reforma, de ese decreto presidencial, dice: súbase el 3% del IVA para el conflicto interno, coma, y para financiar el faltante presupuestario del Estado. Es decir, nos vendieron la imagen y nos quedamos callados los ecuatorianos con el incremento del IVA al 15%, cuando el dinero no está destinado para ese fin y los resultados son los mismos. ¿Sí? El problema no ha variado, el problema ha aumentado. Ahora mismo, fin de semana, 19 muertos. Anoche mataron a una familia, a una organización de 7 personas, a uno de ellos lo desmembraron. Es decir, el delito es latente. Ahora, con esta nueva ley antipillo, supuestamente, nos quieren subir impuestos a vehículos usados. Vea, Vicente, desde el momento que usted compra un carro 0 kilómetros, ya pagamos impuestos. Al momento de comprar combustible, pagamos impuestos. Llantas, aceite, mantenimiento, todo eso. Y ahora grabarlo con más impuestos para poder vender un vehículo que tal vez en forma mecánica está fallando, y la persona que vende, pues, no vende porque tiene dinero para cambiar el carro como quiera, vende para mejorar su estatus. Y grabar con impuestos, no. Desde mi punto de vista personal, Vicente, aquí en el Ecuador se cobran impuestos sobre impuestos. Ya estamos rayando en la figura del agiotaje. Así es, mi querido abogado. Mire, doctor, es verdad, pero en otros países se paga el 30 y 40% de impuestos. Dirá mucha gente, bueno, pero los que ganan allá. Hablemos del Perú y de Colombia, que tienen menos, el sueldo mínimo menos que el nuestro, y pagan mucho más impuestos. Yo creo definitivamente que el Ecuador tiene un desbalance económico terrible. El exceso de subvención a gasolina, que ya por lo menos ha bajado algo, y subvencionar durante cuántos años a Colombia y al Perú, una serie de subvenciones, y realmente no da el negocio, como decir algo. O sea, si usted tiene un negocio y tiene que pagar todos los gastos habidos por haber, tiene que darle el negocio. Pero aquí el Estado, si el Estado mismo no da, ¿cómo poder hacer para poder mantener un Estado que cada día crece y crece más? Pero el Estado crece en población, crece el país crece en necesidades. El país pero crece. Económicamente estamos retenidos con esto de los apagones. No hay desarrollo, no hay circulante, Vicente. Eso la gente ahora, no tiene ya mismo ni para la comida. Eso ahora, totalmente de acuerdo ahora, pero no estamos hablando, venimos arrastrando esto hace rato. Nunca se ha podido equilibrar, por decir algo, la canasta familiar. Se suben los sueldos cada año más y la canasta familiar sube más y más. Que si nosotros tenemos una canasta familiar que bordea los $700 hoy y ponemos el sueldo mínimo en $700, inmediatamente la canasta familiar se le va a $900. Nunca vamos a poder equilibrar. ¿Qué hacer? Inversión. ¿Qué tipo de inversión? No hay candidato en el Ecuador a la presidencia que haya propuesto una respuesta adecuada a lo que usted me acaba de preguntar. ¿Qué hacer? Todos tienen la respuesta. Ahora mismo, todos somos técnicos en electricidad.
Así Todos es. tenemos la bonita máquina para solucionar, pero en la práctica nadie ha podido dar un golpe certero al problema del Ecuador. Lamentablemente es la gran verdad. Noboa hoy por hoy está preocupado en todo lo que está invirtiendo en electricidad en el Ecuador, que viene arrastrando hace 100 años. Lamentablemente es una gran verdad. Es una gran verdad esto. Ahora, pasando a otro tema, mi querido constitucionalista, 10 para las 8, con el doctor Marcos Hacho López, constitucionalista. Pasando a otro tema, hablando de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si un vicepresidente de la Asamblea, como hoy, un vicepresidente de la Asamblea va a la reelección, no es cierto, va a trabajar por la reelección, deja de trabajar en la Asamblea, pide ¿cómo que se llama? Licencia por tantos días hasta volver? Si sale electo, se queda, y si no, se va. ¿Quién queda en la vicepresidencia? ¿El alterno o quién? A ver, el caso concreto, Fernando, Vicente, y gracias por la pregunta. Nos referimos al primer vicepresidente Otto Vera Palacios, asambleísta por la provincia de Santa Elena, quien en este momento ocupa el cargo de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que de paso es candidato a la reelección como asambleísta. Entonces, una vez que el señor, igual que el presidente de la República, se acoja al derecho de campaña, ¿sí? Debe encargar el cargo al segundo vicepresidente que le subroga. Él ocupa el cargo de primer vicepresidente mientras Otto Vera esté en campaña. Pierda o gane la reelección, terminado el periodo de campaña, Otto Vera vuelve a reincorporarse a la Asamblea Nacional, ocupa su primera vicepresidencia, y el subrogante vuelve a ocupar la segunda vicepresidencia. No hay ningún cambio, ninguna decisión que la Asamblea deba tomar con respecto a al primer vicepresidente. O sea que en ese tiempo, en ese periodo, 8 minutos para las 8, en ese periodo la Asamblea funcionaría con un vicepresidente menos. Es potestativo, tal vez la presidenta de la Asamblea quiera encargar, eso no es obligado. La ley indica, y la Constitución, el Código Orgánico de la democracia, de la función legislativa, indica claramente que el cambio se dará en ausencia definitiva. Aquí es una ausencia parcial y por determinado periodo de tiempo mientras cumple con la campaña. No está obligado. Aunque la Asamblea en una sesión se encarga a X asambleísta por mayoría para efectos de que cumpla la segunda vicepresidencia, porque por subrogación le corresponde al segundo vicepresidente asumir la primera vicepresidencia. ¿Usted cree que hay un vacío legal allí? 7 para las 8. No hay el vacío legal porque no existe el abandono definitivo del cargo, la ausencia definitiva no hay, es simplemente un periodo de transición. Ahora, faltan 7 minutos para las 8 de la mañana, doctor Hacho. En las alcaldías y en las prefecturas, teniendo un problema similar, ¿cuál es el proceso legal constitucionalmente? El mismo caso, si un asambleísta, si un concejal o un alcalde se lanza a la reelección, que bueno, en estas elecciones que se avecinan para febrero del 2025, no corresponde el cambio de concejales ni de alcaldes, pero fijándonos a futuro de aquí a 2 años, es lo mismo. El alcalde que pretenda reelegirse como alcalde pide licencia por el tiempo determinado, le subroga al vicealcalde y el Consejo en Pleno o la sesión de la Comisión de Mesa designará o encargará provisionalmente a un vicealcalde mientras dure el periodo. Es diferente a lo de la Asamblea Nacional. Sí, son textos diferentes. A la Asamblea Nacional le rige el Código Orgánico de la Función Legislativa y a los municipios o gobiernos seccionales el COTA, Código Orgánico de Organización Territorial. Y por A o B situación, si el alcalde le toca definitivamente dejar ese puesto, ¿a quién le corresponde? Ahí sí, provisionalmente se encarga el vicealcalde y como hay la ausencia definitiva, interviene la Comisión de Mesa y designa en forma titular o al vicealcalde o a quien políticamente resulte beneficiario de ese derecho. O sea, lo que quiere decir que en las alcaldías
donde definitivamente falle el alcalde por haber situación, renuncia, etcétera, 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 por enfermedad, qué sé yo, ¿no tendría que terminar el periodo el vicealcalde o la vicealcaldesa? No tiene por qué terminar el periodo, simplemente se hace cargo mientras dura la transición y convocan a la comisión de mesa para que se designe a un alcalde subrogante, vendría a ser hasta que termine el periodo. No asume obligatoriamente el vicealcalde. No. ¿Y a nivel de prefecturas? Es lo mismo, el mismo cuerpo legal, el mismo código orgánico de organización territorial rige a las alcaldías y a las prefecturas, que dicho sea de paso, mi querido Vicente, sería importante en algún momento analizar aquello, puesto que en lo personal y como estudioso de la ley de la Constitución, yo no veo razón de existir de las prefecturas en las provincias del Ecuador. Bueno, igualmente yo soy no enemigo, sino toda la vida hemos pensado que no deberían de existir prefecturas, no deberían de existir estas cuestiones parroquiales, las juntas parroquiales, el Consejo de la Judicatura, bueno, un pocotón para bajar el tamaño del Estado, mi querido doctor. Hablando de otro tema, el economista Osvaldo Calderón le tiene unas preguntas también. ¿Qué le parece a usted el comportamiento de los diferentes jueces que dejan con todas las pruebas del caso, armas, etcétera, etcétera, dejan a los delincuentes libres, donde ya habló un jefe de la policía realmente indignado ante esta situación? Mire, lastimosamente los jueces, hay jueces y jueces, y usted me ha hecho una pregunta, Osvaldo, muy importante, porque clasifiquemos pues a los unos y a los otros. Aquellos, en un lado están aquellos que administran justicias, que hacen de la justicia un apostolado, que es digno de reconocerlos, pero la gran mayoría son aquellos que se basan, fíjense ahora nomás, de acuerdo al problema de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿sí? Se basan en dice que de acuerdo a la sana crítica pueden hacer lo que ellos puedan. Conozco casos en las cuales solamente me han dicho, falta un cajero automático en el cuartel Modelo porque el negocio es para adelante, para arriba. Entonces, es muy criticable esa libertad que tienen los jueces bajo un aspecto subjetivo de una sana crítica, porque tal vez no citaron en el parte de aprehensión una palabra, no pusieron la fecha, no pusieron la dirección. Nulo todo, libre el peor de los delincuentes, y la policía no solamente que ha elevado su voto de protesta, sino que ha presentado denuncias. Pero como todo esto es político, el Consejo de la Judicatura, que coincido con Vicente, no debe existir. Órgano disciplinario que debe ser conocido por la misma Corte Nacional de Justicia. Pero como existe, todo se negocia de acuerdo a intereses políticos. Así es, doctor. 2 minutos para las 8 de la mañana. El economista Osvaldo Calderón Ruiz le tiene preguntas. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, doctor Hacho. Pregunta puntual a propósito de todos estos discernimientos sobre el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez, el COTAD y todo esto. ¿Qué debe aplicarse en el caso particular de la vicepresidenta de la República? ¿Procede o no el amparo? Pero por supuesto, perdónenme dirigirme directamente a contestarle de forma puntual. Imagínense que solamente en el Ecuador, ante el mundo entero, reflejemos la figura de una suspensión a un dignatario de elección popular mediante un sumario administrativo. Por Dios, es desesperante ver cómo hacen con el papel aguanta todo, dicen. El Ecuador fue testigo de una vergüenza internacional. Una jueza que en vivo transmitió, le preguntó al abogado del Ministerio de Trabajo que señale la tipicidad de los 150 días de suspensión. Creo que ese abogado todavía no duerme, debe estar buscando en donde no hay, en donde no existe. Entonces, la Constitución es clara y dice, nadie puede ser sancionado por un delito que no esté tipificado. Aquí no es delito, pero sí es un acto administrativo. ¿En dónde está la tipicidad? Entonces,
muy largo, el artículo 21 del Código de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que la acción de protección constitucional es sumario, es rápida, es sumaria, es rápida. Sin embargo, la jueza suspendió hasta el 9 de diciembre, no sé por qué tan largo el plazo, para continuar con la Asamblea y dictar su resolución. ¿Usted puede establecer alguna presunción a propósito de la dilatación de la resolución por parte de la jueza? Porque a mí también me llamó la atención en algo que debe, como usted apunta, ser sumarísimo, diríamos, que se vaya hasta el 9 de diciembre. Vea, le comento, algún momento tomé contacto con la vicepresidenta vía mensajes de texto y le recomendé: señora ministra, desista de la acción de protección y espere usted el tiempo prudente que la Asamblea Nacional le va a llamar para encargarle la presidencia de la República. La señora Verónica Abad tuvo la bondad de responderme, agradeciendo primero, y le indicaba que ya está, lastimosamente me dijo, ya está la acción de protección y debemos terminar. ¿Por qué esta recomendación que le hice a la señora? Porque, vuelvo a la pregunta inicial, Osvaldo, los jueces tienen aquella libertad de resolver. La ley, señor, la ley da para sí y da para no. Lo que le mantiene para el sí, para que la acción de protección salga a favor, es el peso de la opinión pública nada más, porque la ley es clara y la ley debe cumplirse. Tantos días implica análisis, tantos días implica intereses o negociar. Discúlpeme, pero me reservo este comentario. Comparativamente, se acabó el caso Metástasis, son cerca de 15,000 páginas, y la jueza, ¿qué hizo? Al siguiente día de terminar la audiencia dictó sentencia. Entonces, mire, cuando hay voluntad, cuando hay libertad de decisión, o lo hacemos o no lo hacemos. Discúlpeme ser claro al respecto. No. Aparte, uno escucha a los entendidos, ¿no? El otro día escuchaba a un abogado constitucionalista también que tiene afecto para con el gobierno. Y él hablaba inclusive en este caso particular la relación de la proporcionalidad en el supuesto de ser admitida la sanción. Por 3 días de retraso no le pueden poner 150 días de suspensión. 1, 2. La ley da hasta 30. Eso, exacto. La segunda, todas las personas que están en elegidos por el pueblo se convierten en servidores públicos porque sirven al pueblo, sin duda. Pero eso no significa necesariamente que, en el caso particular de los mandatarios, pasen a formar parte de la LOCEP, como argumentó la ministra del Trabajo. ¿Es correcta esta precisión que estamos indicando, esta visión, o está errada, mi querido doctor? Usted ha invocado el nombre de la responsable, una ex jueza, la ministra de Trabajo, una ex jueza que fue suspendida en el gobierno de Rafael Correa por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Yal. Fue sancionada. Terminó el periodo de Correa 2 años después, con una acción de protección. Ojo, la acción de protección a ella sí le sirvió y la reintegraron. Ahora, esta misma jueza se presta para cuestiones triviales, violentando la ley. La misma jueza que el señor presidente de la República en la Asamblea Nacional indicó que se han creado 150,000 plazas de trabajo, cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no registra ese número de afiliaciones. Pero ya salió a dar la cara, a pretender justificar lo injustificable. Esta misma jueza pretende justificar lo injustificable. El dignatario de elección popular, si bien es reconocido como servidor público, los policías son servidores policiales. Sí, el burócrata es un servidor público, el presidente es el primer servidor público, pero no está sujeto a sanciones en la Ley Orgánica de Servicio Público, sino al mandato que señala la Constitución y únicamente por las causales que señala la norma supra. Al respecto, dice la Constitución, la vicepresidenta o el vicepresidente será removido por las mismas causales
del presidente de la República. No hay otra norma. No se puede avalar otro disparate, perdóneme, como el que acaban de hacer. Ok, doctor, 8 de la mañana y 5 minutos. Le agradecemos mucho, nos haya atendido. En cualquier momento lo volvemos a molestar para tratar asuntos totalmente constitucionales. Gracias, Vicente, Osvaldo, un gusto saludarles. Muchas gracias al doctor Hacho, Marco Hacho López, constitucionalista, que estuvo con nosotros a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo.